Hola a todos, bienvenidos a Taller Mate. El día de hoy estudiaremos a las razones trigonométricas. Se llaman razones trigonométricas porque van a comparar dos de los tres lados de un triángulo rectángulo. Bien, recordemos un poquito. En un triángulo rectángulo, los tres lados que la conforman van a llevar nombres. El lado más largo, que se opone al ángulo de 90 grados, se va a llamar hipotenusa, y los otros dos lados van a ser los catetos, ¿sí? Esto va a tener implicancia al momento de hallar las razones trigonométricas. Son 6. ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? En la parte de la descripción te voy a dejar los nombres completos, en todo caso para que cuando vuelvas a repasar tengas presente cómo se llaman. Acá están solamente con abreviatura. Bien, es muy importante que tengas presente que al trabajar las razones trigonométricas tienes que definir sobre qué ángulo agudo de este triángulo rectángulo vas a trabajar. Tienes dos ángulos agudos. Entonces, definimos bien sobre qué ángulo queremos trabajar. Yo voy a escoger este ángulo agudo y lo voy a llamar alfa. ¿Sí? Entonces, estas seis razones trigonométricas van a actuar sobre el ángulo alfa, es decir, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Bien, una vez que hemos definido sobre qué ángulo vamos a trabajar estas 6 razones, los catetos van a tener un nombre particular. El lado que se opone al ángulo que hemos elegido, en este caso el lado B, va a ser el cateto opuesto. Su mismo nombre lo dice, opuesto porque se va a poner al ángulo que hemos elegido. Luego, el otro cateto, el lado A, como es al costado, le vamos a llamar cateto adyacente. Bien, una vez definido los nombres con los cuales vamos a trabajar, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, procedemos a calcular las razones trigonométricas. Bien, el seno de alfa, ¿qué lados va a comparar? Va a comparar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para nuestro ángulo alfa, ¿quién sería el cateto opuesto? B. Y la hipotenusa, ¿quién sería? C. Entonces, el seno de alfa sería B sobre C. Bien, sigamos. El coseno, ¿qué lados relaciona? Relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente para el ángulo alfa? Hemos dicho, es A. Y la hipotenusa vendría a ser C. Entonces, el coseno de alfa estaría determinado por A sobre C. Tangente de alfa, ¿qué lados trabaja? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, ¿quién sería el cateto opuesto para el ángulo alfa? Sería B sobre A, que sería su adyacente. ¿Sí? Sigamos. La cotangente de alfa, ¿qué lados relaciona? Relaciona el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente para alfa? Sería A sobre B. Bien, la secante de alfa, ¿qué lado relaciona? Relaciona la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa para mi ángulo alfa? Sería C sobre el adyacente, que sería A. Entonces nuestra secante sería C sobre A. Y por último, la cosecante de alfa relaciona los lados hipotenusa sobre cateto opuesto. En este caso la hipotenusa sería C y el cateto opuesto alfa B. Bien, de esta manera hemos encontrado las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa.
Seno de alfa sería B sobre C, coseno de alfa A sobre C, tangente de alfa B sobre A, cotangente de alfa A sobre B, secante de alfa C sobre A, cosecante de alfa C sobre B. Ten presente que las razones trigonométricas solamente se utilizan para triángulos rectángulos, no para otro tipo de triángulo, ¿sí? Así que acá las tienes, las 6 razones trigonométricas, que en posteriores videos vamos a ver cuál es su utilidad y cómo nos sirven en el desarrollo de problemas y ejercicios. Comentarios o sugerencias te lo dejo en la parte de abajo y suscríbete para aprender mucho más en Taller Mate. Nos vemos en un próximo video. Saludos.